Modelaremos un reflector de trípié. Empezaremos con el modelado del trípié. Para eso trazaremos un rectángulo de 3 por 3. También trazaremos un círculo con un radio de 0.75 y un rectángulo más pequeño de 1.5 por 1.5. Vamos a hacer una copia de respaldo de estas figuras y cambiamos a la vista isométrica. Vamos a extruir el primer rectángulo 70 y vamos a mover estas figuras para generar otro perfil. Nos vamos de nuevo a la vista top y vamos a copiar el círculo. Con el comando trim vamos a eliminar estas partes. De nuevo el comando trim para eliminar estas, y con el comando join hacemos una polilínea. Vamos a copiar esta figura. A su vez vamos a copiar esta figura aquí y de nueva cuenta esta figura en esta parte. Ahora vamos a trazar una línea en esta forma. Con el comando trim vamos a ir haciendo esta otra figura. Y con el comando join hacemos esta otra polilínea. Ahora vamos a copiar de nueva cuenta esta figura como respaldo y extruimos este perfil también 70. Ahora vamos a mover este perfil a la parte superior de este otro y vamos a copiarlo de este centro a este extremo. Ahora vamos a cambiar a la vista frontal y vamos a mover estos dos elementos para que se traslapen 12.5. Tenemos 3 layers que ya preparamos, entonces vamos a cambiar estos 3 elementos al primer layer, que es el acabado 1. Ahora vamos a copiar esta figura en esta parte y vamos a trazar un círculo con un radio de 0.25. Vamos a copiar este círculo del centro al centro de esta polilínea y lo vamos a mover 0.25 con el comando sweep o SW. Seleccionamos y seleccionamos el path. Cambiamos a la vista frontal y esto que acabamos de modelar es un alambre. Lo vamos a cambiar de layer y lo vamos a mover 4. Vamos a copiar 3 veces 0.5, 1. Hasta el momento tenemos esta figura. Hacemos una copia de nuestro otro perfil y hacemos una copia de el perfil del alambre.
lo movemos de nuevo, punto 25. Estamos trabajando en el modo ortogonal. De nuevo con el comando SW o sweep seleccionamos el perfil, el pad y tenemos otro alambre. Vamos a la vista frontal de nuevo y este alambre lo vamos a cambiar al layer correspondiente y lo vamos a mover punto 25. Vamos a copiarlo 8 veces, punto 5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno más, punto 5. Copiamos en el otro, cambiamos a la vista frontal para ver cómo va quedando. Lo que estamos trazando ahorita es una de las patas del trípode o del tripié. Vamos a cambiar el estilo visual para ver cómo va quedando. Ok, copiamos de nueva cuenta este perfil en la parte superior y lo vamos a extruir el last punto 2. Le vamos a dar un fillet de punto 1. Vamos a copiarlo. Fillet radius. Fillet radio punto 1. Seleccionamos todos los bordes. Y esta va a ser la base de la parte superior. Recuerden guardar su trabajo. Cambiamos de nuevo a la vista frontal. Ahora vamos a hacer el soporte del perno de esta pata. Para eso vamos a hacer, nos vamos a la vista top, el siguiente perfil, vamos a hacer un círculo con un radio de punto 5 y le vamos a dar un offset de punto 25. Vamos a trazar un rectángulo de 1.5 por 1.5 y vamos a moverlo de una esquina a uno de los cuadrantes de este círculo. Ahora con el comando trim vamos a eliminar esta parte y de nuevo con el comando trim eliminaremos esta y este es el perfil. Con el comando join lo generamos como una polilínea. Vamos a copiar un respaldo y vamos a extruir estos elementos punto 5.
Le damos el comando de rotar en 3D. Vamos a subtraer del elemento más grande el círculo y lo vamos a rotar 90 grados en este sentido. Ahora vamos a hacer un fillet con un radio de 0.1. Fillet con un radio de 0.1. Cambiamos a la vista isométrica y vamos a trazar una línea central. Vamos a copiar este elemento. Trazaremos también una línea central para que quede centrado desde un principio. Vamos a copiarlo de este punto para verificar que quedó bien. Vamos a la vista frontal. Ok. Y vamos a copiar este elemento de cualquier punto, puede ser, siempre que quede en el mismo lugar, y lo vamos a cambiar al layer correspondiente. Hasta el momento hemos generado esta pieza que es la pata. Solo vamos a hacer el soporte de la misma pata. Entonces vamos a hacer un perfil, en este caso con una polilínea de 6 por 3 por 6. Vamos a rotarlo en 3D 90 grados y vamos a hacer un perfil más que va a ser de 0.25,3. Lo vamos a rotar en 3D. De nuevo lo rotamos. Y con el comando sweep lo seleccionamos y este lo usaremos como path. Vamos a copiar este elemento. Este vendría siendo la base. Vamos a rotarlo. Al parecer no dio la medida que queríamos. Vamos a checarlo. Esto tiene una solución. Vamos a moverlo. Primero vamos a ver cuánto fue lo que faltó. De aquí a aquí faltan 0.5. Entonces nuestro modelo, seguramente cuando se hizo el sweep, se hizo internamente en vez de externamente. Y eso es muy sencillo. Con el comando press pull
Vamos a mover punto 5 press pull punto 5. Vamos a ver si ya quedó. Ya quedó corregido. Ahora vamos a hacer un rectángulo de punto 3 por 2. Vamos a hacer otro rectángulo de punto 3 por punto 2. Este rectángulo es un nuevo perfil. Y este perfil va a ser un dentado que tiene esta base. Entonces, para esto yo voy a copiar primero el mismo perfil 4 veces. Esto solamente para que quede una distancia igual entre ellos. Ahora voy a copiar este de aquí a aquí y así sucesivamente. Hasta ahí. Voy a copiar los mismos de este punto a este otro punto. Ahora voy a extruir todos estos perfiles y ahora voy a unir todos estos elementos y lo voy a cambiar al layer correspondiente. Como podrán observar, ya tengo esta base. Ahora falta propiamente lo que es la patita de la base. Para esa patita vamos a hacer un círculo. Pues vamos a cambiar el lux a la vista universal. Y ahora sí vamos a trazar el círculo con un radio de 0.5. Vamos a trazar una línea diagonal en la parte inferior de todo esto y vamos a mover nuestro círculo del centro a la parte central de esa diagonal. Ahora este lo vamos a extruir 2.5. Extruimos 2.5. Ahora sí. Y vamos a hacer en la parte de abajo un chaflán o chamfer. Seleccionamos esta, ok, y va a ser de punto 2 o punto 2. Seleccionamos y también cambiamos a layer. También le voy a dar el comando union para que queden soldadas estas dos piezas. Voy a mover todos estos elementos por si requiero el respaldo más adelante y si no al final los borro. Vamos a cambiar el estilo visual. Y así está quedando una de las bases del trípode. Vamos a copiar estos elementos. Los voy a copiar 200.
únicamente para hacer el perno. Entonces vamos a trazar una línea del centro de este círculo al centro de este otro círculo. Vamos a la vista top. Solo para ver que llegue hasta el extremo, y vemos que sí es así. Recuerden estar guardando constantemente su trabajo. Ahora, para este perfil vamos a hacer simplemente un cilindro. Vamos a hacer un círculo de 0.5. Le vamos a dar el comando de rotar en 3D. Voy a mover este círculo de su centro al extremo y voy a extruirlo hasta el final de esta guía. Voy a cambiar el layer para identificar perfectamente este cilindro. Y lo voy a copiar. Vamos a cambiar el estilo visual. Para ver cómo va quedando. Y guardamos. Voy a mover todos estos respaldos. Ahora vamos a trazar una tuerca de las que son como tapas para los extremos de el perno. Para esto vamos a trazar un círculo con una dimensión de 0.6 y vamos a cambiar a la vista planta o top. Ahora vamos a trazar a partir de este círculo un polígono de 6 lados. Lo vamos a hacer circunscrito y como radio vamos a seleccionar el cuadrante de este círculo. Vamos a trazar una línea y vamos a alinear esta figura de este punto a este extremo y de este punto a este extremo. No lo escalamos y es únicamente para que pueda quedar perpendicular. Cambiamos de nuevo a la vista anterior. Y vamos a trazar una esfera.
este centro hacia el cuadrante. Vamos a copiar el last, que es la esfera, de este punto al otro extremo, y vamos a cambiar con Match Properties el layer de estos elementos. Vamos a copiar este perfil, lo vamos a rotar 90, vamos a copiarlo de este centro a esta parte, y vamos a extruir punto 2. Vamos a cambiar el layer de esta figura y vamos a cambiar a la vista top. Lo que hicimos fue un espejo de esa figura. Con esto terminamos lo que es una de las patas del trípode. Ahora vamos a mover estas guías y vamos a hacer lo siguiente. Esta pata la vamos a convertir en un bloque para que se pueda controlar como un solo elemento y a su vez tenga un punto de inserción que también nos sirva como un punto de control. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a cambiar el estilo visual, vamos a poner el UCS en el plano universal, UX W plan, UX W, y vamos a trazar un rectángulo del 0,0 zoom extend para ubicar el origen de este dibujo. Hay muchas formas de hacer un bloque, pero lo que vamos a hacer nos va a ayudar para ir ordenando el dibujo. Entonces vamos a mover todo el elemento que dibujamos de la línea central que está en el eje, porque ahí es donde me conviene que sea el centro de este bloque. Nos aseguramos que el UCS quede en el origen del dibujo. Ahora vamos a oprimir 3 teclas simultáneas, Control, Mayús y la letra C, como si fuéramos a hacer una copia, en este caso a partir de este punto. Seleccionamos los objetos, vamos a seleccionar todos, menos la línea guía, porque esa no me interesa que esté en el bloque. Ahora vamos a dar Control, Mayús y la letra V, y automáticamente estamos generando un bloque donde el punto de inserción es el centro. Aquí se nos fue una línea guía, entonces lo voy a eliminar y voy a borrar esta línea guía porque esa no me interesa.
y vamos a detectar si hay otra línea guía. Aquí veo otra forma de detectar estas líneas, pues sería apagando todos los layers excepto el que se está usando para las líneas. Sin embargo, estas son las únicas que aprecio. Entonces otra vez UX W para asegurarnos que el UCS está en el centro, y de nuevo control mayús C, selecciono donde quiero que sea el origen de ese bloque o el punto de inserción también, selecciono todos los objetos excepto la línea guía, control mayús y la letra V. Si elimino este dibujo y trazo un rectángulo del 0,0, basta con que mueva este grid y esto nos va a ser de mucha utilidad para tener mayor control durante el siguiente proceso de modelado. Vamos a la vista top. Y vamos a trazar un círculo de 5.25 de radio. Vamos a medir exactamente de cuánto quedó este círculo. De 10.5. Esta va a ser la base de un hexágono. Vamos a trazar entonces un polígono de 6 lados igual que el anterior. Enter. Especificamos el centro circunscrito y para el radio vamos a seleccionar un cuadrante. Vamos a copiar esta guía y vamos a alinearla de este punto al mismo y de este punto al extremo. No lo escalamos y cambiamos de nuevo a la perspectiva. Vamos a copiar de nuevo este para que nos sirva de guía. 25 y vamos a extruirlo 1.5. Vamos de nuevo a la vista planta y vamos a trazar un círculo con un radio de 0.55 y vamos a hacer un rectángulo de 1.5 por 1.5. Vamos a centrarlos, para eso voy a trazar una línea diagonal y voy a mover este círculo de su centro al centro de esa línea. Vamos a hacer un chaflán o chamfer que fue de 0.2 aproximadamente y lo vamos a hacer en todas las esquinas. Vamos a la vista isométrica
y vamos a hacer una copia. Estas copias son únicamente porque puede llegar a necesitarse una guía para algo, entonces por eso las dejo. Sin embargo, al final las vamos a desaparecer y vamos a extruir estos elementos 4. Voy a subtraer del elemento exterior el círculo, que en este caso es un cilindro, y le vamos a dar el comando de rotar en 3D 90. Vamos a ver cómo quedó esta figura. Vamos a copiar las propiedades. Pero este ya no se copia porque este es un bloque, entonces vamos a cambiarlo directamente al layer correspondiente metálico. Vamos a cambiar la vista. Este sigue en el centro, entonces voy a aprovechar eso para trazar una línea del centro de este círculo al otro extremo, y voy a copiar este elemento del centro de esta línea a este eje. Como podemos ver, de esta manera está completamente centrado este elemento. Este elemento en realidad va a formar parte de esta base. Entonces voy a copiarlo de nueva cuenta de este centro, que ahorita lo voy a poder mover con más precisión. Me voy a la vista top y ahí está. Si me voy a la vista lateral, alguna vista lateral, puedo ver cómo queda este elemento. Entonces, de este centro a este centro tengo una distancia de 0.2, entonces voy a mover este hacia abajo 0.2. Me voy a la vista isométrica, voy a cambiar de nuevo el layer, o voy a copiarlo con más properties, lo estoy haciendo. Y entonces de este voy a trazar una copia de este centro a ese mismo punto, o sea, están empalmadas las copias. Voy a alinear con el comando de alinear o align el último, y voy a alinear de este punto a este punto y de este punto a este otro. No lo escalo y queda perfectamente ubicado. Vamos a hacer de nuevo una copia de este elemento de este punto al mismo punto y repetimos la operación. Vamos a alinear el último o last de este punto a este y de este punto a este. Le doy que no se escale y entonces con eso quedan ubicadas con precisión estas tres piezas. Lo puedo dejar así o los puedo unir.